quiero hablar esta noche acerca de Abraham. Estamos desarrollando una serie sobre los héroes de la fe, basados en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Y uno de los personajes que me llama mucho la atención es Abraham. Abraham, yo no sé lo que le pasó a Abraham. Usted no sabe la historia de lo que dice en Alicia en el País de las Maravillas. Dice que un día Alicia iba caminando en el bosque, de repente llegó en un lugar donde se bifurcaba el camino por distintos lados y ya no sabía cuál camino coger. No sabía si ir a la derecha, a la izquierda, no sabía qué camino tomar. Entonces de repente voltea a mirar y arriba hay un gato. Y le dice al gato: señor gato, ¿me puede decir cuál es el camino que debo seguir? Y el gato la mira y le pregunta: ¿para dónde va? Dice: no sé. Dice: coja cualquiera. Si no sabe a dónde va, coja cualquier camino. Dice la escritura que Abraham salió sin saber a dónde ir. Eso es muy especial. Salió cuando Dios lo llamó, salió sin saber a dónde ir. Pero estaba seguro que Dios lo estaba guiando. Cuando uno está seguro que Dios lo está guiando, no tiene ningún temor. Ahora, especialmente en Colombia, claro, no solamente en Colombia, en todo el mundo occidental particularmente, estamos viviendo desafíos muy especiales. Hace unos 12 días aproximadamente, no, hoy es martes, no, hace miércoles, hace 8 días, la Corte Constitucional en Bogotá declaró que los homosexuales podrían adoptar. El señor fiscal general de la Nación ayer dijo que va a presentar un proyecto de ley al Congreso de la República, y ya lo tiene listo, para pedir la despenalización del aborto total, para que cualquiera pueda abortar. Por ahora hay 3 causas, que a la hora la verdad es lo mismo, pero de todas maneras lo que está proponiendo es de que haya el aborto sin discriminación total, por cualquier causa completamente. Se prepara en la Corte Constitucional y esperamos que eso va a ser dentro de poco, la declaratoria por la Corte Constitucional del matrimonio homosexual. No existe el matrimonio homosexual como tal, existe la unión de parejas homosexuales con reconocimiento de los aspectos de ley, pero no matrimonio. Y día tras día estamos viviendo esta circunstancia y a veces no sabemos qué vamos a hacer. En ese momento estamos siendo desafiados, pero estamos seguros que vamos de la mano del Señor. Vamos de la mano del Señor y el Señor nos dará la victoria. No sabemos a veces qué paso dar. Pero en este momento el Señor nos ha indicado un primer paso. Ojalá que algunos de ustedes, los colombianos especialmente, se unieran con nosotros. No he hablado con Edwin, se me olvidó compartirte esta situación. Estamos preparando un referéndum para toda la nación. Un referéndum en el cual estamos pidiendo, necesitamos 3 millones de firmas para poder trabajar el referéndum, y estamos trabajando tiene que ser presentado por alguien en el Congreso. Entonces la senadora Vivian Morales está tomando la iniciativa, la estamos apoyando, estamos juntos trabajando en el tema, y la idea es, el principio es, no es algo que vamos a hablar contra los homosexuales, no vamos a hablar del derecho de los homosexuales, vamos a hablar del derecho de los niños a tener papá y mamá. Ese es el punto que Dios nos ha indicado. En el medio del desafío estamos diciendo: Señor, guíanos, danos el camino que vamos a trabajar. El día sábado, el día jueves, me reuní en uno de los canales de televisión de la Iglesia Católica. Me invitaron para hacer un foro, fue un muy buen foro sobre el tema. Y después de ahí salió la idea de reunirnos el sábado pasado. Nos reunimos con obispos de la Iglesia Católica, con sacerdotes, con líderes de la Iglesia Católica, líderes de la Iglesia Evangélica, y hemos resuelto trabajar juntos para conseguir los 3 millones de firmas, y esperamos conseguir siquiera unos 8 o 10 millones de firmas. Vamos a trabajar en todo el país. Y yo creo que los colombianos que viven aquí, no hay ninguna prohibición que tiene que vivir en Colombia, digamos, no hay ninguna ley. El formulario que se está haciendo es un formulario que solamente pide la fecha, el número del orden, el nombre de la persona, el número de cédula y la firma, nada más. Entonces, Edwin, se puede bajar. Yo le puedo dar
el link para que baje el formulario y ponerlo, solamente que no se puede enviar por internet, hay que llevarlo en el original completamente. Como tú vas continuamente a Colombia, así que va a ser fácil. ¿Estarían dispuestos a apoyarnos, hermanos? ¿Estarían dispuestos a conseguir colombianos que lo harían? Bueno, así que estamos esperando que el Señor nos guíe en todo lo que Él quiere que hagamos. Pero quiero decir algo sencillamente, siguiendo la introducción. Jesús dio una de las más tremendas declaraciones que nosotros podamos conocer en la historia. Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia. Así que no tenemos temor. A veces no sabemos por qué camino coger, pero si vamos con Él, Él nos llevará con la certeza de que al final la iglesia de Jesucristo será vencedora. Amén. Será vencedora. Yo pertenezco al equipo de los vencedores. No sé usted, dígale a su hermano: yo también pertenezco al equipo de los vencedores. Somos victoriosos, ¿no es cierto? Somos totalmente victoriosos, no tenemos ningún problema. He cumplido 55 años en el ministerio, y en esos 55, mucho menos que mi hermano José. ¿Cuántos en el ministerio? Como 70. Desde niño empezó. ¿Cuántos? 65 años, nada más. ¿Y Rolando? 45, ahí son, ya, entre los dos ya son 165, entre los tres. 160. Y de edad, no diga nada. No. Eso de la edad me hace acordar alguien le preguntó a un gran pensador, le hizo una pregunta. Le dijo: ¿cuántos años tiene, señor? Era un hombre ya de cabello blanco, de barba, su rostro estaba marcado por los años que ya había vivido, ya bordeando quizás los 70, no sé. Entonces él se queda mirándolo y dice: señor, ¿cuántos años tiene usted? Él lo mira y le dice: creo que unos 10 o 12 años. Le sorprendió la respuesta y creyó que se estaba burlando de él. Le dijo: no, en serio, ¿cuántos años tiene? Dijo: si me preguntas por los que ya viví, esos no los tengo. Porque ya los viví. Yo estoy hablando de los que me quedan. Y me quedan quizás 10 o 12 años. José, ¿cuántos le quedan? 15 por lo menos. Qué bueno, qué bueno. Perdóneme, Rolando, ¿cuántos le quedan? Por lo menos 20, amén, está bien, amén. Así que pregúntele a su hermano cuántos le quedan. No, ¿cuántos años tiene mejor? ¿Cuántos años tiene? Pregúntele, ¿cuántos años tiene? Recuerde que los que ya vivimos. Giovanni, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos años tienes? Como 50. Recuerden esa pregunta. ¿Cuántos años tienes? Es decir, ¿cuántos años le quedas para vivir? Y la pregunta que hay que añadir a eso: ¿cómo voy a vivir los años que me quedan? Porque los que ya viví, para bien o para mal, ya no se puede hacer nada. Pero los que me quedan, sí. Y espero que tomemos la decisión esta noche de vivir los años que nos restan, como Abraham un día decidió vivir para el Señor. Él vivió para el Señor, y esa es una tremenda lección que encontramos en las Sagradas Escrituras. Estaba leyendo en estos días un Nuevo Testamento de Message, la Biblia de Message. Estaba leyendo un pasaje de Proverbios. Es una Biblia que no está en español, es una paráfrasis muy linda, muy hermosa. Y mirando Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19, se puede traducir de esta manera. Dice en la Reina Valera, dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora
que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero el camino de los pecadores se oscurece cada día y va a terminar en la oscuridad. Entonces, la paráfrasis lo traduce más o menos de esta manera: el comportamiento de los justos irradia cada día más con la luz. Entre más tiempo viven, más brillan. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Mientras más tiempo vivamos, más brillemos. ¿No les parece que los años que nos restan son para brillar? Son para brillar. Y espero que el Señor nos ayude a brillar como Abraham. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Tenemos el pasaje de Hebreos capítulo 11. Vamos a mirar versículos del 8 en adelante, del 8 hasta el 19 creo que es. ¿Sí? Lo leemos juntos, a ver. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sigamos. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Una de las cosas que he hecho al estudiar los héroes de la fe es imaginarme que estoy caminando con esos héroes. Imaginarme que voy al lado de Noé, que voy al lado de los líderes que menciona el libro o el capítulo 11 de Hebreos. Y últimamente he estado pensando, si yo estuviera caminando con Abraham, forma imaginaria, ¿qué preguntas le haría? ¿Qué pregunta le harías tú a Abraham? Yo sé que ustedes harían muchas preguntas. Yo sé que dentro de unos 30 años le van a preguntar a Edwin, por ejemplo, una pregunta que yo le haría a Abraham. ¿Cuál es el más grande desafío que has recibido en la vida? No lo digas ahora. Dentro de 30 años prepárese para mencionarlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el desafío mayor que has recibido en tu vida? Si le preguntáramos a Abraham, podríamos pensar muchas cosas, pero yo creo que Abraham nos diría, el más grande desafío que yo recibí en la vida es el día que decidí amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma
con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y yo le diría a Abraham, explícame un poco. Me diría Abraham, ¿sabes, Héctor? Es que yo decidí amarlo porque le creí a él. Le creí a Dios. No creí en Dios. Le creí a Dios. Que lo que él me decía es verdad. Y sabes, cuando le creí a él, él me llamó su amigo. Y recibí la justificación. Creo que, en paréntesis, está llegando el momento de que los cristianos serán probados para saber si es cierto que creen este libro. Hoy en día hay mucho cristianismo en la tierra que no cree la verdad de este libro, que cuestiona este libro, que lo deja a un lado. Pero llegará el día, y que está llegando cada día, para saber si vamos a creer lo que Dios ha dicho en este libro. Y yo estoy dispuesto, como sé que entiendo la mayoría de los que están acá, estamos dispuestos a dar nuestra vida por lo que Dios ha dicho en su palabra. Hace unos 2 meses tuve la oportunidad de hablar con los consejeros, lo que se llama el equipo de consejeros de Estado, los consejeros de Estado magistrados, consejeros de Estado. Me llamaron para que querían saber qué pensábamos nosotros en cuanto a la paz, qué proyectos teníamos nosotros para Colombia, para edificar. Y yo soy presidente de una entidad que se llama Confelirec. Confelirec es la Confederación de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto. En esa confederación no solamente estamos los evangélicos, porque la libertad religiosa no es solo para los evangélicos, es para todos los seres humanos. Y pertenecen la comunidad judía, pertenece la comunidad musulmana y también pertenece la comunidad católica. Soy presidente de ellos. Ellos no están tan metidos porque tienen su concordato que los defiende mucho, pero de todas maneras trabajamos juntos en Confelirec. Están los luteranos, están los anglicanos y otro grupo de la esfera cristiana. Y yo tenía que representar al pueblo cristiano evangélico en lo que íbamos a decir. Habló el judío, rabino Alfredo Goldschmidt, y habló uno de los líderes de la comunidad musulmana, expresó lo que él tenía. Y yo tenía que hablar a nombre del pueblo cristiano en el país. Tenía 10 minutos nada más, así que tenía que ser preciso para hablar. 10 minutos solamente tenía, contado por reloj. Ahí estaba el reloj marcando. Entonces yo le dije, señores magistrados, lo primero que quiero decirles es que nosotros nos declaramos como cristianos evangélicos herederos de la reforma. La reforma no fue perfecta, pero se inició un cambio que benefició a todo Occidente. En segundo lugar, quiero decirles, señores magistrados, que nosotros tenemos como la palabra de Dios este libro, la Biblia. Y le dije para ilustrarlo, señores magistrados, cualquier ley que salga en el país que está en armonía con lo que este libro dice, para nosotros es válida. La obedeceremos y la cumpliremos con alegría. Pero cualquier ley que salga en el país, no importa si sale de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia o del Congreso de la República, o es una ley que el presidente dictó, el Ejecutivo, si está contrario a este libro, para nosotros es ilegal y no la cumpliremos, señores magistrados. No vamos a hacer una revolución, pero estamos dispuestos a entregar nuestra vida por lo que está en este libro. Fue un momento muy tenso, silencioso, no era para que ellos respondieran ni nada, pero la verdad está llegando el momento en que tenemos que decir si le creemos a Dios o no le creemos. ¿Me ayudas? Le preguntas a la persona que está a tu lado, ¿le crees a Dios? ¿Crees lo que está escrito en este libro? No estoy preguntándote si crees en Dios, porque hasta los demonios creen. No, estoy preguntándole si crees a Dios. Abraham me diría, la más grande bendición fue haberle creído a Dios. Y cuando le creí a Dios, no solamente me llamó su amigo, sino me fue contado por justicia.
Y me diría también, por eso decidí obedecerle en todo. ¿Y sabes? Llegó el momento en que Dios me pidió lo que más amaba. Ya se imaginan a qué me refiero. Un día Dios se aparece, ahí está en Génesis 22, se aparece y le dice, Abraham, ofréceme en sacrificio a tu único hijo, al que amas. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, ofréceme a tu hijo, tal vez le hubiera ofrecido a Ismael. Seguro. Pero Dios fue claro. Dios fue claro y le dijo, al que amas. Aquel en el cual has puesto tu esperanza. ¿Sabes, Abraham? Yo me imagino, Abraham me diría, ¿sabes que en el caminar yo comencé tanto a amar a mi hijo que me olvidé del que me dio mi hijo? Nunca fui ateo, pero comencé a amar tanto a mi hijo que lo puse a él en segundo lugar. Una de las experiencias que he pasado en mi vida, algunos de ustedes conocen, hace 7 años. Mi hijo mayor, que vivía en Carolina del Norte, me llamaron una noche, está en cuidados intensivos. Yo tuve que viajar con mi esposa de la noche a la mañana y llegué a cuidados intensivos y ahí estaba todavía esperándome que llegara. Cuando llegué, pidió que le quitaran la máscara, el oxígeno, porque quería que habláramos. Y ahí en cuidados intensivos a las 10 de la noche, ese día, el 20 de enero, va a ser 8 años el que viene. Lo miré y le dije, hijo, te amo. Y él me mira y me dice, papá, yo también te amo. Se quedó pensando y me dice, papá, me quedan pocos momentos, pero quiero decirte una cosa, papá. Dios es bueno. Recuerda, papá, Dios es bueno. Y con él en mis brazos, diciendo, Dios es bueno, partió. No es fácil. Pero Dios nos había preparado a mi esposa y a mí. Ver partir a un hijo, al mayor, en aquel que habíamos cifrado la esperanza de muchas cosas. No que no ame a los otros, los amo. Pero Dios me pidió a mi hijo mayor. Recuerdo que cuando él partió, cuando la máquina paró, había partido, salí con mi esposa a la capilla del hospital de Greensboro y nos unimos los dos para orar. Y Dios nos ayudó, el Espíritu me ayudó. Nunca le pregunté a Dios por qué. Sino decirle al Señor, gracias. Te llevaste lo que no era mío, porque mi hijo te pertenece a ti. Y tú eres el soberano, el Señor. No sé qué es lo que tú más amas, pero si leemos en el Evangelio según San Lucas, por ejemplo, capítulo 14, versículo 25 en adelante, cuando dice que grandes multitudes seguían a Jesús. Jesús dice, cualquiera que ama a padre o madre más que a mí, cualquiera que ama a esposo o esposa más que a mí, cualquiera que ama a hijo más que a mí, cualquiera que ama aún su propia vida más que a mí, no puede ser mi discípulo. Llega el momento, hermanos, en que como Abraham tenemos que tomar la decisión. Anhelo que esta noche en que se están celebrando los 4 años de comienzo de esta hermosa comunidad, la decisión de todos ustedes sea entregarle todo lo que más aman. Y a partir de este momento, amarle a Él con todo el corazón. Amarle a Él con toda el alma. Amarle a Él con toda la mente. Amarle a Él
con todas nuestras fuerzas. Y como dice en Deuteronomio capítulo 6, en el Shema Israel, dice, y estas palabras que yo te digo hoy, después de que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos. Las repetirás estando en tu casa. Las repetirás andando en el camino. En cualquier lugar donde te encuentres, las recordarás a tus hijos. La enseñarás siempre en tu casa. Y cuando tus hijos te pregunten, les recordarás que el más grande mandamiento es amar a Dios con todo el corazón. El más grande mandamiento. Y así Dios quiere. ¿Qué significa? Cada punto de estos es muy amplio, es para dar una serie completa. En esencia, ¿qué significa amar a Dios con todo el corazón? Yo creo que significa mucho, mucho. Pero déjeme tomar un punto central. Creo que amar con todo el corazón a Dios significa que Él determina para mí lo que debo y lo que no debo hacer. Lo que es bueno y lo que es malo. Hace unos años atrás, estaba leyendo el libro de Ezequiel. Llegué al capítulo 16 de Ezequiel y especialmente versos 49 y 50. Y nos habla de lo que vino a Sodoma. Lo que vino a Sodoma. Pero es interesante notar, lo traigo a memoria porque estas son las cosas que están pasando hoy en la tierra. Están floreciendo en todas partes. Hace poco la Corte Constitucional en los Estados Unidos pues declaró algo similar. No la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia hace unos meses atrás declaró algo similar aquí en esta nación. Hay unos pasos previos antes de que llegue el juicio de Dios. Primero, soberbia. Y la soberbia en el texto hebreo, en el versículo 49 de Ezequiel 16, significa sencillamente que llega el momento en que el hombre determina lo que es bueno y lo que es malo. No es Dios el que determina. El hombre en su propia soberbia, en su propio orgullo, decide qué es lo que debe y lo que no debe hacer. No importa que Dios lo diga o no lo diga. Después hay varias señales, solamente quiero ir a las partes centrales. Una segunda señal que quiero mencionar, usted puede leerlos ahí, son 6 señales. Pero una segunda señal es que endurecieron el corazón con los desamparados. Y yo creo que no hay nada más terrible. Y recuerdo, déjeme llevar aquí a la mente hace unos 17 años atrás. Estaba en el desayuno presidencial en Washington, el presidente en ese momento era el señor Clinton, estaba con su esposa Hillary Clinton, estaba con el vicepresidente Al Gore en la mesa principal. ¿Y quién tuvo que hablar? Fue una mujer pues, físicamente muy insignificante, la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer chiquitica, menudita, se paraba detrás del podio de los gringos y apenas se le veía el sombrerito, nada más. Tenía que salirse para hablar. Pero llegó un momento en que Dios permitió que esta mujer hablara y dice, señor presidente, quiero decirle una cosa, ¿cómo es posible que una nación tan cristiana como los Estados Unidos haga del lugar más sagrado para la vida, el lugar más peligroso, el vientre de una madre? Y luego sigue hablando, palabra más, palabra menos, sigue hablando ella y diciendo, señor presidente, si ustedes no quieren los niños, no los maten. Déjenmelos y yo los crío. Fue un desafío muy especial. Después de que ella habló, el presidente Clinton por protocolo tenía que hablar. Es el último que habla, el presidente. Después él saludó a todos y llegó un momento en que dijo, mire, después de oír a la Madre Teresa no tengo nada que decir. Y se sentó. Entonces le pidieron a su esposa Hillary Clinton que hablara.
Dijo, no tengo nada que decir. Luego le pidieron al Gore que entonces dijera unas palabras. Dijo, no hay nada que decir. Porque realmente en ese momento se estaba mirando. Estados Unidos tenía que mirarse hacia adentro. Estaban los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los del Senado, otras personas allí. Y tenía que mirarse a sí mismo para saber que estaban tomando decisiones que Dios había dicho que no. Pero ellos determinaban lo que era bueno o lo que era malo. Y no solamente eso, sino que endurecían al corazón a los menos favorecidos, que son los niños en el vientre de una madre. No hay nada más indefenso que un niño. Déjeme decirte, aunque es una palabra muy común, para mí el ser que está en el vientre de una madre no es un feto, es una persona que está desarrollándose conforme al propósito de Dios en el vientre de una madre. Pero cuando se endurece el corazón con los necesitados, empieza a manifestarse el momento que el juicio ha de venir. Una de las últimas señales es otra vez soberbia. Sí, soberbia. Pero la palabra soberbia al final tiene un poco de implicación distinta a la primera, que es el hombre determina lo que es bueno y lo que es malo. Llega al punto casi final, cuando el hombre va a ese camino, ya no solo determina él lo que es bueno, lo que es malo, sino que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cambia completamente. Y después el último es, y entonces cometieron abominación. Y eso es lo que la ley está en nuestro país, en Occidente, en cualquier parte de Occidente, en Europa, todas partes va a cometer abominación. Y después de eso dice Dios, los quité. Es decir, es el juicio. Yo creo que en la misericordia de Dios, algunos cristianos, yo disiento un poco a algunos cristianos, en que mencionan que todas las señales que hay es señal de que el Señor viene mañana. Bueno, yo no sé si viene mañana. Yo no sé si viene dentro de 50 años o de 100 años, no sé. El día y la hora yo no lo sé, no sé si usted lo sabe. Yo no lo sé. Y pareciera que algunas personas lo saben ya. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que debo trabajar hasta que Él regrese. Hacer su voluntad hasta que Él venga. Eso es lo que tengo que hacer. Hacer su voluntad hasta que Él regrese a la tierra. Y yo creo que este es el momento oportuno para que el pueblo de Dios se levante para decirle: en Dios hay esperanza. En Dios hay victoria, en Dios hay triunfo. Y podemos cambiar la historia de la raza humana. Supuestamente en América Latina somos 100,000 cristianos. Perdón, 100 millones de cristianos. Supuestamente, según los datos que dice mi hermano Rolando, conoce un poco más. Yo no sé. Pero imagínense qué pasaría si en América Latina se levantaran 100 millones de cristianos comprometidos con la palabra de Dios, proclamando el mensaje de Jesucristo y trayendo un mensaje de esperanza a todo el continente. Hay una revolución, hay un cambio, hay un avivamiento. Yo solamente quiero decirles, hermanos, cuando vamos a Dios con todo el corazón, hay esperanza para la tierra. Dios quiere que su pueblo ame a Dios con todo el corazón, pero es necesario, como el Señor le dijo a Elías, o mejor, como Dios habló a través de Elías al pueblo cuando los llamó para que estuvieran en el monte Carmelo. ¿Sí? Hay una palabra, un desafío que Elías le hace al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos alternativas? Si el Señor es Dios, síganle, obedézcanle. Y si Baal es Dios, sigan detrás de él. Pero no pueden seguir viviendo el dilema de qué hacer. Creo que ha llegado el momento de levantarnos como cristianos. Y repito, permita que hoy sea el día en que esta congregación se levante para decir:
no claudicaremos entre dos pensamientos. Jehová es Dios y lo seguiremos con todo el corazón. Lo amaremos con todo el corazón. Lo amaremos con toda nuestra vida. No solamente amarlo con todo el corazón, pero con toda el alma. En fin, hay tanto para hablar de eso, pero veo que el reloj va corriendo. Veo que el reloj va corriendo. Hay que amarlo con toda el alma. Hay que amarlo con toda la mente. Os Guinness escribió un libro muy especial que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Porque a veces amamos con el corazón, con el alma, pero no con la mente. Con la mente entregamos para ir por otro camino. Pero no tengo tiempo para hablar de eso. Pero quiero hablar rápidamente cuando dice el Señor del Nuevo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. ¿Qué significa con todas sus fuerzas? Estaba leyendo a uno de los mejores comentaristas en los últimos años del texto de la Torah, de Rashi, muy especial. Y cuando él llega a este punto de amar a Dios con todas las fuerzas, dice: hay personas para quienes sus posesiones son más valiosas que su propia vida. Y dice él: era necesario entonces que Dios enfatizara en la Torah que uno debe dedicar todos sus bienes o recursos al Señor. Cuando uno ama a Dios con todas sus fuerzas, es porque le ha entregado todo, todo, absolutamente todo a Dios. Esa fue una de las cosas hermosas que hay en el libro de Éxodo, es cuando vienen los juicios sobre el pueblo de Israel. Ustedes en los capítulos 8, 9, 10, 11, 12 del libro de Éxodo, van a encontrar los juicios que cayeron sobre Israel. Llega un momento en que, son varios momentos, pero quiero referirme a este, en que Faraón llama a Moisés y le dice a Moisés: ¿quiénes van a ir a adorar a Dios? Y ahora como la cuarta vez que le pregunta. Y él dice: vamos a adorar a Dios los hombres, las mujeres, los ancianos, los niños y nuestras vacas y nuestras ovejas y todo lo que tenemos. Faraón le dice bonitas cosas, ¿no? Si quiere, váyanse ustedes. Ya había dicho que los niños no podían ir, pero llega el momento que dice: si quiere, váyanse ustedes, vayan con sus hijos también, pero déjenos aquí las vacas, déjenos aquí los semovientes, déjenoslos aquí. Y Moisés responde con tanta seguridad: ¿sabe, Faraón? Nuestros bienes, nuestros semovientes irán con nosotros. A ti no te dejaremos ni una sola pezuña de lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado le pertenece a Él. ¿Podrías decir eso esta noche? Sería bueno que hicieran un inventario de qué te ha dado Dios. Haga un inventario. Yo recuerdo hace tiempo hice un inventario. Perdón que me llevo unos minuticos más, ¿está bien? Yo hice la otra vez un inventario de todo lo que tenía para el Señor. Hace años enseñé sobre el señorío de Cristo, sobre todas las cosas. Y fui y claro, yo tenía un carrito Renault 6, de esos Renaults pequeños que tenía. Y yo hice el inventario, lo puse en el inventario y abajo firmé: renuncio a todo y te lo entrego a ti, Señor. El día siguiente por la mañana, es que Dios lo prueba a uno, yo no sé. El día siguiente por la mañana yo tenía que ir a trabajar a Visión Mundial. Iba por la calle 26, empezábamos ahí hace tiempo cuando la calle 26 se abría, y cuando iba bajando para pasar los puentes por debajo, estaba lloviendo bastante y había un trancón, dijéramos, y yo alcancé a frenar, y los carros no se veía mucho, alcancé a frenar, quedé como a 1 metro de distancia del carro que estaba delante, me imagino. Y detrás venía un señor en una camioneta grande que no se dio cuenta y llegó por detrás contra el mío. ¡Pah! Le da, lo empuja al otro y el no sé, se encogió. Quedó
se encogió como un acordeón, ¿sí? Y claro, pues el Señor se bajó asustado, porque yo estaba adentro. A mí no me pasó nada, pero yo quedé prisionero con el timón. No me pasó nada. Y entonces abrieron la puerta y yo alcancé a salir. Señor, 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 le dañó su carro. Le estaba asustado. Y entonces me dice, ¿sabe? Una cosa que pasó antes. Cuando yo estaba en el carro, dije, este tipo tan bruto que no se da, perdona la expresión, tipo tan bruto que no se da cuenta lo que estaba pasando. Y me dañó el carro y me acordé. Y entonces le dije, en el carro le dije, Señor, acabaron con tu carrito. Eso me ayudó a salir tranquilo. Cuando salí de ahí, el Señor viene y me dice, le acabé su carro. Le dije, no, ese no es mío. ¿De quién es, Señor? Le dije, el que está arriba. Yo no sé, yo quiero animarles, no se afanen por la prueba que el Señor les va a pasar. Pero de todas maneras, Dios les va a pedir lo que más aman. No sé qué es lo que más aman. No sé qué es lo que más quiere. No sé aquello en lo cual tú has puesto tu esperanza. Pero cualquier cosa que pongamos nuestra esperanza que no es Dios, es idolatría. Y Dios quiere corazones limpios, que le amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Dios quiere que le entreguemos todo lo que Él nos ha dado para su gloria y para su honra. Y quizás para terminar, como conclusión, yo diría que Moisés, que Abraham me diría, pero ¿qué aprendiste de todo eso? Y él me diría, Héctor, cuando comprendí esto, entonces le dediqué todo al Señor, inclusive lo que más amaba. Le entregué todo. ¿Y sabes? Cuando le entregué todo, Dios me lo devolvió. Ya con la convicción de que no era mío, sino que era de Él. Y pudiera instruirlo, en el caso de su hijo, en el camino que el Señor ha trazado. No tengas temor de entregarle lo que tienes al Señor. El Señor quiere que tú seas un buen mayordomo. Dile a su hermano, Dios quiere que yo sea un buen mayordomo. Y que sepa administrar todo lo que es de Él. Porque nada es tuyo. Nada es tuyo. Ni la vida. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es del Señor. Y cuando le entregamos todo al Señor, Él quiere que seamos mayordomos sabios. Y los podamos administrar como el Señor quiere. Y me diría una cosa más. Cuando ustedes leen el capítulo 22 del libro de Génesis, que no lo pudimos leer, pero lo van a leer cuando Él le pida a su hijo. Al final, le dice Dios, como no me negaste a tu hijo, sino que lo entregaste, te bendeciré. Te bendeciré. Y serán benditas en ti todas las generaciones. ¿Y sabes, Abraham? ¿Sabes? Abraham me diría también, cuando yo reconocí esta verdad, recibí la bendición de Dios. ¿Y sabes? La bendición fue generacional. Porque mi hijo, eso está en Génesis capítulo 26, verso 1, dice que en aquellos días Isaac se encontraba en una región que había sequía completa y había hambre. Había dificultades económicas, no había producción. Y luego del versículo 12, ese mismo año, en la misma región, mi hijo sembró y fue multiplicado 100 por 1. Y mi hijo fue bendecido y no le faltó nada. ¿Sabes, hermano? La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es amar a Dios con todo el corazón. Ellos van a recibir la herencia que Dios nos ha dado. No hay nada mejor, repito, que amar a Dios con toda nuestra vida.